Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 4. Gestión de personal. Volumen 2. Tema 1. El personal al servicio de las administraciones públicas, concepto y clases. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa vigente. Las competencias en materia de personal. El Registro Central de Personal. 1. El personal al servicio de las administraciones públicas. La materia del personal al servicio de las administraciones públicas es muy compleja por varios motivos. En primer lugar, porque al personal al servicio de las administraciones públicas se le aplica dos regímenes de naturaleza jurídica distinta: el laboral o social a nuestro personal laboral, que es esencialmente derecho privado, y el de función pública a los funcionarios, que es un derecho público. El segundo motivo de dificultad estriba en que la normativa está compartida por la legislación básica del Estado, y la que en desarrollo de la misma dicten las comunidades autónomas, todo ello en los términos del artículo 149.1,18 de la Constitución Española, que establece que es competencia exclusiva del Estado establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. Así las cosas, las Cortes Generales aprobaron un Estatuto Básico del Empleado Público mediante la Ley 7/2007, de 12 de abril, que por primera vez intentaba realizar una regulación conjunta de los aspectos comunes al personal laboral y funcionario, extendiendo el concepto al más genérico de empleado público. Pero en los años sucesivos fue muy modificado, de manera que se hizo necesaria la unificación en un texto refundido de la ley original y sus modificaciones, promulgándose el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, TREBP o Estatuto en adelante. Concepto y clases de empleados públicos. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses generales. Los empleados públicos se clasifican en A. Funcionarios de carrera. B. Funcionarios interinos. C. Personal laboral, ya sea fijo por tiempo indefinido o temporal. D. Personal eventual. Funcionarios de carrera. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una administración pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas, corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la Ley de Desarrollo de cada administración pública se establezca. Funcionarios interinos. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. A. La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de 3 años, en los términos previstos en el apartado 4. B. La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. C. La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más por las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto. D. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 9 meses, dentro de un periodo de 18 meses. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito,
capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección, en ningún caso, dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera. En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna. A. Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. B. Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados. C. Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. D. Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. En el supuesto previsto en el apartado 1A, las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada administración pública. No obstante, transcurridos 3 años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los 3 años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino, y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TRE-BEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica. Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera. Personal laboral. Es personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las administraciones públicas. En función de la duración del contrato, este podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9,2. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio de celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. Personal eventual. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto determinarán los órganos de gobierno de las administraciones públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la función pública o para la promoción interna. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. 2. El Estatuto Básico del Empleado Público. Régimen jurídico del personal al servicio de las administraciones públicas. 2,1. Estructura de la ley. El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, TREBP, tiene la siguiente estructura. Título y objeto y ámbito de aplicación. Título 2. Personal al servicio de las administraciones públicas. Título 3. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. Capítulo y derechos de los empleados públicos. Capítulo 2. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño. Capítulo 3. Derechos retributivos. Capítulo 4. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión. Capítulo V. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Capítulo 6. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Título IV. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Capítulo I. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio. Capítulo 2. Pérdida de la relación de servicio. Título V. Ordenación de la actividad profesional. Capítulo I. Planificación de recursos humanos. Capítulo 2. Estructuración del empleo público. Capítulo 3. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Título B. Situaciones administrativas. Título 7. Régimen disciplinario. Título 8. Cooperación entre las administraciones públicas. Tiene un total de 101 artículos, 16 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 derogatoria y 4 disposiciones finales. 2,2. Objeto y ámbito de aplicación de la ley. El Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. Asimismo, tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación o principios. Es servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. F. Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. G. Sometimiento pleno a la ley y al derecho. H. Igualdad de trato entre mujeres y hombres. I. Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. J. Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. K. Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. L. Transparencia. M. Evaluación y responsabilidad en la gestión. N. Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. O. Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo. P. Cooperación entre las administraciones públicas en la regulación y gestión del empleo público. Ámbito de aplicación. Este estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes administraciones públicas. La Administración General del Estado. Las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Las administraciones de las entidades locales. Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas. Las universidades públicas. En la aplicación de este estatuto al personal investigador, se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades. El personal docente y el personal estatutario de los servicios de salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente estatuto, excepto el capítulo 2 del título 3, salvo el artículo 20 y los artículos 22,3, 24 y 84. Cada vez que este estatuto haga mención al personal funcionario de carrera, se entenderá comprendido el personal estatutario de los servicios de salud.
El presente estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las administraciones públicas, no incluido en su ámbito de aplicación. Personal funcionario de las entidades locales. 1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este estatuto, y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. 2. Los cuerpos de policía local se rigen también por este estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Personal con legislación específica propia. Las disposiciones de este estatuto solo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal. A. Personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. B. Personal funcionario de los demás órganos constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas. C. Jueces, magistrados, fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. D. Personal militar de las Fuerzas Armadas. E. Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. F. Personal retribuido por arancel. G. Personal del Centro Nacional de Inteligencia. H. Personal del Banco de España y fondos de garantía de depósitos en entidades de crédito. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este estatuto. Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables. Leyes de función pública. En desarrollo de este estatuto, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas aprobarán en el ámbito de sus competencias las leyes reguladoras de la función pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Normativa aplicable al personal laboral. El personal laboral al servicio de las administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este estatuto que así lo dispongan, y especialmente por el IV, Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado, publicado en mayo de 2019. 3. El Registro Central de Personal, Registros de Personal y Gestión Integrada de Recursos Humanos. 3,1. Planteamiento general. Cada administración pública constituirá un registro en el que se inscribirán los datos relativos al personal contemplado en los artículos 2 y 5 del Estatuto, y que tendrá en cuenta las peculiaridades de determinados colectivos. Los registros podrán disponer también de la información agregada sobre los restantes recursos humanos de su respectivo sector público. Mediante convenio de conferencia sectorial, se establecerán los contenidos mínimos comunes de los registros de personal, y los criterios que permitan el intercambio homogéneo de la información entre administraciones, con respeto a lo establecido en la legislación de protección de datos de carácter personal. Las administraciones públicas impulsarán la gestión integrada de recursos humanos. Cuando las entidades locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o técnica, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas cooperarán con acuellas a los efectos contemplados en este artículo. Art. 71 TREBEP. Además de lo contenido en el TREBEP, para los registros de personal en general, debe añadirse que, para la Administración General del Estado, el Real Decreto 2073/1999 de 30 de diciembre modificó el reglamento del Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes administraciones públicas. Veremos a continuación su contenido, reproduciendo sus principales normas. 3,2. Registro Central de Personal. 3.2,1. Aspectos generales. A naturaleza y fines del Registro Central de Personal, Art. 1.
El Registro Central de Personal es el registro administrativo de la Administración General del Estado, en el que se inscribe el personal a que se refiere el artículo 5 del reglamento, y en el que se anotan preceptivamente los actos que afecten a su vida administrativa. El Registro Central de Personal cumple las siguientes finalidades: a. Garantizar la constancia registral de los expedientes personales u hojas de servicio del personal en él inscrito, mediante las correspondientes inscripciones y anotaciones, como garantía para los interesados, y como instrumento de ayuda a la gestión de los recursos humanos comprendidos dentro de su ámbito de inscripción. B. Disponer de la información sobre los recursos humanos del sector público estatal que los órganos responsables de su planificación necesiten para el análisis y seguimiento de su evolución. El Registro Central de Personal tiene la condición de registro único del personal comprendido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que, dentro de dicho ámbito, aquellos órganos que ostenten competencias en materia de personal puedan establecer sistemas complementarios de información sobre recursos humanos para el adecuado ejercicio de sus funciones, garantizando en todo caso la coherencia de sus datos con los sobrantes en el Registro Central de Personal. B. Funciones del Registro Central de Personal, ART. 2. El Registro Central de Personal realizará las siguientes funciones. A. Inscribir y anotar los actos administrativos relativos al personal comprendido en su ámbito de aplicación. B. Llevar a cabo las actuaciones precisas para que los órganos responsables de la ordenación, planificación y gestión de los recursos humanos del sector público estatal dispongan de la información necesaria al efecto. C. Desarrollar las acciones necesarias para coordinar el Registro Central de Personal con los registros de personal de las restantes administraciones públicas. D. Desarrollar la gestión informática del sistema de información del Registro Central de Personal. E. Impulsar la implantación y el desarrollo de procesos informáticos de ayuda a la gestión de recursos humanos. C. Organización del Registro Central de Personal, ART. 3. El Registro Central de Personal estará integrado en el Ministerio de Administraciones Públicas a través de la Dirección General que determine su Real Decreto de Estructura. La jefatura del Registro Central de Personal corresponderá al titular del órgano que se determine en el Real Decreto de Estructura del Ministerio de Administraciones Públicas. El Registro Central de Personal actúa a través de su oficina central y sus oficinas delegadas. Estas existirán en todos los departamentos ministeriales y en aquellos organismos públicos en los que el volumen o complejidad del trabajo así lo aconsejen. Los ministerios y organismos deberán habilitar los medios materiales y el personal de apoyo necesarios para que las oficinas delegadas puedan ejercer adecuadamente sus funciones. Las oficinas delegadas actúan bajo la supervisión del Registro Central de Personal y en cumplimiento de sus directrices. Los jefes de dichas oficinas dependerán funcionalmente, en todo caso, de la jefatura del Registro Central de Personal. D. Soporte informatizado al Registro Central de Personal, ART. 4. El sistema de información del Registro Central de Personal es el instrumento técnico para el soporte informatizado a la gestión del Registro Central de Personal y está formado, en todo caso, por los siguientes subsistemas. A. Base de datos de expedientes personales. B. Base de datos de gestión de recursos humanos, que integrará las estructuras orgánicas y las relaciones de puestos de trabajo, catálogos y plazas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con los expedientes personales de los efectivos inscritos en el Registro Central de Personal. C. Base de datos de información sobre recursos humanos del sector público, que almacenará indicadores e información acerca de los efectivos empleados por el sector público estatal y las restantes administraciones públicas. El sistema de información del Registro Central de Personal establecerá y garantizará el correcto funcionamiento de los medios técnicos necesarios para a. Permitir la realización de las inscripciones y anotaciones registrales y la consulta de los datos registrados por medios de transmisión electrónica, de conformidad con los procedimientos y garantías establecidos en este reglamento.
B. Garantizar que las certificaciones emitidas por el Registro Central de Personal se correspondan íntegra y auténticamente con el contenido de los expedientes personales conservados en soporte óptico o electrónico, y estos, a su vez, con los documentos originales. C. Permitir a los órganos competentes en materia de personal la consulta y utilización de las tablas y formatos vigentes en cada momento, utilizando para ello medios de transmisión electrónica. D. Recoger y facilitar la información necesaria sobre los recursos humanos de las administraciones públicas y el sector público a los órganos responsables de su planificación y gestión. E. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo. E. Coordinación con otros sistemas de información en materia de recursos humanos de la Administración General del Estado. Art. 19. Los sistemas de información de recursos humanos de la Administración General del Estado facilitarán el acceso al Registro Central de Personal, con objeto de realizar las consultas y transferencias de información necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines. 3.2.2. Funciones registral y de ayuda a la gestión de los recursos humanos. A ámbito registral, Art. 5. De acuerdo con las previsiones de los apartados 1 y 4 del artículo 13 de la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la función pública, en el Registro Central de Personal deberá inscribirse: A. El personal incluido en el ámbito de aplicación del artículo 1,1 de la Ley 30/1984. B. El personal funcionario no comprendido en el párrafo anterior, cuando ocupe puestos en las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, sin perjuicio de las anotaciones que procediera a realizar, en su caso, en sus respectivos registros. C. El personal a que se refiere la disposición transitoria cuarta de la Ley 30/1984, cuando ocupe puestos en las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, sin perjuicio de las anotaciones que procediera a realizar, en su caso, en sus respectivos registros. D. El personal no incluido en los párrafos A, B y C anteriores que se rija por la Ley 30/1984, en virtud de su normativa específica. Asimismo, se inscribirán en el Registro Central de Personal los funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios regulados por el Estado, en tanto no se constituya el registro de personal específico al que hace referencia el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria. El personal de órganos, organismos o universidades no dependientes de la Administración General del Estado que no estuviera incluido en los dos apartados anteriores, podrá inscribirse en el Registro Central de Personal si así se acordase en convenios suscritos a tal efecto entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Administración de que se trate. En estos se especificarán el régimen regulador de las inscripciones y anotaciones y los actos administrativos, resoluciones y datos que deberán ser objeto de anotación. La jefatura del Registro Central de Personal podrá delegar en los órganos competentes en materia de personal de los ministerios u organismos la realización de inscripciones y anotaciones, estableciendo las medidas necesarias para que pueda aplicarse el procedimiento para la práctica de asientos establecido en este reglamento. B. Documentos registrales, Art. 7. El Secretario de Estado para la Administración Pública aprobará los formatos normalizados de los documentos registrales para facilitar los asientos y garantizar su homogeneidad. Los documentos registrales recogerán los datos personales, administrativos y de destino del interesado, la fecha de la formalización del acto o resolución, la fecha o condición de inicio de sus efectos, el plazo o condición de finalización de los mismos y la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado, si procediera, junto con todos los restantes datos que sean necesarios para que los actos, resoluciones y cualquier otra información que deba ser registrada queden perfectamente determinados. Los documentos registrales normalizados
podrán adoptar la forma de transacciones informáticas o documentos informáticos susceptibles de ser firmados electrónicamente, transmitirse por medios telemáticos y conservarse en soporte óptico, magnético o electrónico, siempre que se garanticen la integridad y seguridad de las transmisiones, la inalterabilidad del contenido de los documentos, la fecha y hora de la transacción y la identidad de emisores, receptores y firmantes. C. El número de registro de personal, ART. 8. La estructura del número de registro de personal se ajustará a lo establecido en el artículo 3 del Reglamento del Registro Central de Personal y normas de coordinación con los de las restantes administraciones públicas, aprobado por el Real Decreto 1405/1986 de 6 de junio. El número de registro de personal se asigna por el Registro Central de Personal previamente a la inscripción, y sirve para identificar la relación existente entre una persona y la correspondiente administración. A una misma persona le corresponderán tantos números de registro de personal, como nombramientos como funcionario de cuerpos o escalas o personal eventual haya tenido, o contratos. D. El número de identificación personal, ART. 9. El Registro Central de Personal asignará un número de identificación personal, que estará basado en el número del Documento Nacional de Identidad cuando inscriba ciudadanos españoles. Este número será el mismo durante toda la vida administrativa de los interesados, por lo que no podrá ser modificado una vez asignado, salvo para corregir errores materiales. En ningún caso podrán figurar inscritas dos personas con el mismo número, ni podrá reutilizarse uno que hubiera sido asignado anteriormente a otra persona, aunque ésta ya no estuviera de alta en el registro. Quienes al inscribirse por primera vez en el Registro Central de Personal hubieran aportado un documento identificativo distinto del Documento Nacional de Identidad, por carecer de él, conservarán durante toda su vida administrativa el número de identificación personal que se les hubiera asignado en su primera inscripción. Antes de la formalización de nuevos contratos o nombramientos, deberán indicar ese número de identificación personal, con el fin de evitar que se les pudiera asignar otro distinto. Cuando un órgano gestor detecte la asignación de varios números de identificación distintos a una misma persona, comunicará esta circunstancia de forma inmediata al Registro Central de Personal. Este procederá de oficio a anular los números inválidos y efectuará las correcciones oportunas. La asignación o alteración fraudulentas del número de identificación personal, o el incumplimiento de la obligación indicada en el apartado 2 de este artículo, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en la normativa que resulte de aplicación. Asientos registrales, ART. 10. Los actos relativos al personal comprendido en el ámbito del presente reglamento darán lugar a dos tipos de asientos registrales: inscripciones y anotaciones. A. Son inscripciones aquellos asientos en los que se registra el establecimiento de cualquier relación laboral o funcionarial de una persona con la administración. B. Son anotaciones aquellos asientos por los que se registran los actos administrativos, resoluciones y otros datos relevantes para las personas inscritas. Las anotaciones registrales podrán ser ordinarias, provisionales y marginales. La inscripción o anotación de actos o resoluciones en el Registro Central de Personal no presupone ni condiciona su eficacia constitutiva, ni podrá convalidar sus posibles contenidos ilícitos o irregulares. Deberá justificarse la previa comunicación al Registro Central de Personal de los actos o resoluciones que comporten efectos económicos en nómina, de acuerdo con las instrucciones para la confección de nóminas dictadas conjuntamente por los ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas. F. Procedimiento para la práctica de los asientos, ART. 11. Las resoluciones, actos o informaciones que deban ser objeto de asiento en el Registro Central de Personal podrán llegar a su conocimiento de alguna de las formas siguientes. A través de la comunicación efectuada por el órgano competente. B. En ausencia de comunicación por el órgano competente para ello, cuando se cumplan las condiciones indicadas en el artículo 13, apartado 6, para las anotaciones ordinarias, o en el artículo 14, apartado 1,
para las anotaciones provisionales. C. A través del propio interesado en ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación, en los términos establecidos por la normativa que los regula. Los órganos competentes en materia de personal comunicarán al Registro Central de Personal los actos, resoluciones o cualquier otra información que deba ser registrada dentro del plazo máximo de 3 días desde la fecha en que fueran dictados o desde que tuvieran conocimiento de los mismos. Una vez comunicados, se practicarán en el registro los asientos en un plazo máximo de 3 días desde la recepción de la comunicación, devolviendo esta estampillada con el sello del registro a la unidad gestora. La omisión por el órgano competente de la obligación de comunicar al Registro Central de Personal aquellos actos o resoluciones que deban ser registrados podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el régimen disciplinario que sea de aplicación. La comunicación se efectuará utilizando los documentos registrales normalizados, que deberán ser debidamente cumplimentados, de modo que el acto o resolución y sus efectos queden perfectamente determinados. En el asiento se hará constar la fecha de su realización. Antes de proceder a realizar un asiento, el Registro Central de Personal comprobará que la información a registrar es completa y veraz, que no contradice la información previamente registrada, y que es coherente con ella. Además, deberá superar los controles de calidad incorporados al sistema basados en reglas de gestión derivadas de la normativa vigente. Si al registrar un acto o resolución, el Registro Central de Personal detectase la posible existencia de vicios o errores que pudieran determinar su nulidad o anulabilidad, lo notificará a la Dirección General de la Función Pública o, en su caso, a la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, para que trasladen este hecho al órgano que hubiera dictado el acto. El Registro Central de Personal devolverá sin registrar, para su corrección, aquellos documentos que no se ajusten a los modelos normalizados o cuyo contenido no pudiera determinarse con certeza por estar incompletos, deteriorados o ser ilegibles. Asimismo, podrá anotar aclaraciones, observaciones o cautelas respecto de aquellos asientos en los que concurriera alguna de las circunstancias indicadas en los 3 apartados anteriores. A efectos de asientos registrales, los datos del destino asignado a una persona serán los correspondientes a la provincia y localidad y, en su caso, al ministerio, organismo, unidad orgánica, clase de centro docente, universidad, departamento y área. Los datos de un puesto de trabajo o plaza serán los correspondientes al destino, junto con el identificativo del puesto de trabajo o plaza. El Secretario de Estado para la Administración Pública podrá establecer procedimientos especiales de inscripción y anotación para los contratos de duración determinada, interinidad o sustitución inferiores a 6 meses, y para el personal militar y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidos en el ámbito registral definidos en el artículo 5 del presente reglamento. Redactado el apartado 6 conforme a la corrección de erratas publicada en BOE número 29, de 3 de febrero de 2000. Ref. BOEA 2000-2187. G. Inscripciones registrales art. 12. Serán objeto de inscripción las resoluciones de nombramiento de funcionarios de carrera, en prácticas interinos, las de personal eventual, las integraciones en otros cuerpos o escalas y la formalización de contratos laborales. El procedimiento de inscripción de los funcionarios de carrera de la Administración General del Estado será el siguiente. Antes de proceder a la formalización del nombramiento, los órganos competentes en materia de personal comunicarán al Registro Central de Personal los datos necesarios para la inscripción. Para ello utilizarán el correspondiente documento registral normalizado, en el que se recogerán los datos personales, administrativos y de destino del interesado. A continuación, el Registro Central de Personal asignará a la persona un número de identificación personal si se inscribiera por primera vez y determinará el número de registro de personal que corresponda a la inscripción, dando traslado inmediato de ambos al órgano correspondiente. Una vez formalizado el nombramiento y comunicado al Registro Central de Personal, éste procederá a efectuar la inscripción.
La asignación del número de registro de personal y del número de identificación personal del resto del personal contemplado en el apartado 1 de este artículo podrá hacerse una vez se haya comunicado al registro la formalización del nombramiento o contrato origen de la relación de servicios. Una vez efectuadas las inscripciones correspondientes, el Registro Central de Personal confeccionará los títulos administrativos de los funcionarios de carrera y las hojas de servicio del personal laboral, funcionarios interinos y personal eventual de la Administración General del Estado sometido al régimen de la Ley 30/1984, sin perjuicio de las competencias establecidas para su expedición y con las salvedades que pudieran derivarse de las normas específicas que recoge el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 30/1984. Una copia de los mismos se incorporará al expediente personal del interesado. H. Anotaciones registrales ordinarias, art. 13. Serán objeto de anotación en el Registro Central de Personal los actos administrativos, resoluciones y datos de las personas inscritas que a continuación se relacionan. A. Para el personal funcionario de carrera, en prácticas o interino, y el personal eventual, los que les sean de aplicación de entre los siguientes. 1. Tomas de posesión en plazas, destinos y puestos de trabajo. 2. Ceses en plazas, destinos y puestos de trabajo. 3. Supresión o modificación en las características de los puestos de trabajo ocupados. 4. Cambios de situación administrativa. 5. Adquisición de grados personales y sus modificaciones. 6. Adquisición de especialidades dentro de los cuerpos o escalas. 7. Pérdidas de la condición de funcionario. 8. Jubilaciones. 9. Prolongaciones de la permanencia en servicio activo. 10. Reconocimientos de trienios. 11. Reconocimientos de servicios previos. 12. Autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad. 13. Titulaciones, diplomas y cursos recibidos o impartidos. 14. Premios, sanciones, condecoraciones y menciones. 15. Licencias y permisos que tuvieran repercusión en nómina o en el cómputo del tiempo de servicio activo. 16. Reducciones de jornada. 17. Reconocimientos del derecho al incremento en el complemento de destino conforme a lo establecido por el artículo 33 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 18. Reconocimientos de la condición de catedrático de personal docente. 19. Reconocimientos del componente por formación permanente de personal docente. 20. Sentencias firmes relacionadas con su condición de funcionario. B. Para el personal laboral. 1. Incorporaciones a plazas o puestos de trabajo. 2. Bajas temporales. 3. Cambios de destino. 4. Cambios de convenio, categoría, grupo profesional, área funcional o especialidad. 5. Reconocimientos de trienios u otros períodos establecidos en los respectivos convenios colectivos. 6. Reconocimientos de antigüedad. 7. Jubilaciones. 8. Autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad. 9. Titulaciones, diplomas o cursos recibidos e impartidos. 10. Premios, sanciones, condecoraciones y menciones. 11. Licencias y permisos que tuvieran repercusión en nómina o en el cómputo del tiempo de servicio activo. 12. Reducciones de jornada. 13. Prórrogas de contratos. 14. Prolongaciones de permanencia en servicio activo. 15. Sentencias firmes relacionadas con su condición de personal laboral. 16. Finalización o resolución del contrato. Asimismo, se anotarán en el Registro Central de Personal cualesquiera otros actos, resoluciones y datos cuya anotación esté legal o reglamentariamente establecida, o así se determine por la Secretaría de Estado para la Administración Pública. El Secretario de Estado para la Administración Pública determinará los títulos, diplomas, cursos y aquellas modificaciones en las características de los puestos de trabajo que deban ser objeto de anotación. Las resoluciones y actos administrativos a registrar como anotaciones ordinarias podrán haber empezado a surtir efectos desde el momento en que se dictaron, de forma diferida en el tiempo, estar sujetos al cumplimiento de una condición o tener efectos retroactivos.
El Registro Central de Personal anotará las sentencias firmes que le sean comunicadas por los órganos competentes en materia de personal, por los órganos jurisdiccionales o por los propios interesados, cuando lo hagan en ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación. Los actos administrativos o resoluciones emitidos en ejecución de una sentencia solo podrán inscribirse o anotarse cuando hayan sido debidamente formalizados y comunicados por los órganos competentes en materia de personal, de acuerdo con el procedimiento general establecido para las inscripciones y anotaciones registrales. El Registro Central de Personal practicará la anotación de aquellos actos o sucesos de los que tenga la certeza de que se han producido, porque se deriven directamente de actos ya anotados o inscritos, o porque estuvieran sujetos a una condición o fecha de vencimiento ya cumplida, sin necesidad de que le sean formalmente comunicados. 1. Anotaciones provisionales art. 14 y marginales art. 15. Se podrán anotar en el Registro Central de Personal con carácter provisional aquellas resoluciones o actos administrativos a que se refiere el artículo 13, apartado 1, que aún no le hubieran sido formalmente comunicados, y que fueran necesarios para mantener la coherencia entre los datos ya obrantes en el registro y nuevos actos o resoluciones que le hubieran sido comunicados para su anotación. También podrán anotarse provisionalmente aquellos actos o resoluciones en los que la documentación formalmente comunicada presente defectos no contemplados en el artículo 11, apartado 7, siempre y cuando su contenido pueda determinarse con certeza y sea coherente con los datos ya obrantes en el registro. Estas anotaciones no surtirán los efectos del artículo 13, apartado 4 de la Ley 30/1984. Una vez que el Registro Central de Personal reciba comunicación formal de los actos anotados provisionalmente, o compruebe que estos se han producido, sustituirá las anotaciones provisionales por anotaciones ordinarias, corrigiendo aquellos datos que pudieran diferir de los recogidos provisionalmente. Las anotaciones provisionales solo podrán mantenerse durante el plazo de 90 días naturales. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera recibido la comunicación formal, el Registro Central de Personal requerirá su remisión al órgano correspondiente, prorrogando el plazo en otros 90 días naturales. Transcurrido el plazo de prórroga sin que la comunicación formal se hubiera producido, la anotación provisional será cancelada. Anotaciones marginales. 1. El Registro Central de Personal podrá efectuar anotaciones marginales con las que se amplíen, aclaren, detalen o documenten otros asientos, con el fin de mejorar la calidad e integridad de la información. 2. Asimismo, se podrán realizar anotaciones marginales referentes a inscripciones o anotaciones afectadas por otras posteriores correspondientes a actos o resoluciones que tuvieran efectos retroactivos, con el fin de señalar esta circunstancia. J. Cancelación, sustitución y modificación de asientos. Serán canceladas las inscripciones y anotaciones registrales en los casos previstos en el presente reglamento, o cuando los actos que acrediten hayan sido anulados por la Administración o por sentencia firme. La cancelación se registrará mediante una anotación marginal referida al asiento cancelado. La sustitución de inscripciones o anotaciones se llevará a cabo cancelando los asientos a sustituir y anotando a continuación los nuevos asientos que los sustituyen. La cancelación o sustitución de inscripciones o anotaciones solo podrá ser instada por el órgano que dictó el acto cuyo asiento se pretende cancelar o sustituir, o por el propio Registro Central de Personal en los casos previstos por este reglamento. Los interesados podrán ejercer los derechos de cancelación y rectificación de los asientos registrales en los términos establecidos por la normativa que regula su ejercicio. Únicamente podrán modificarse las inscripciones o anotaciones que figuran en el Registro Central de Personal, con el fin de subsanar errores materiales, de hecho o aritméticos. En este caso se añadirán anotaciones marginales describiendo las correcciones realizadas. K. Anotaciones relativas a la ocupación de puestos o plazas, art. 17. Los órganos de la Administración General del Estado y los organismos públicos competentes para la creación, modificación o supresión de puestos de trabajo
Comunicarán al Registro Central de Personal cuantas modificaciones realicen en las relaciones de puestos, al objeto de garantizar la coherencia entre las anotaciones registrales y la ocupación efectiva de los puestos por parte de las personas inscritas. Las modificaciones en las características de puestos de trabajo ocupados darán lugar a las correspondientes anotaciones en los expedientes personales de sus ocupantes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de este reglamento. Estas anotaciones serán practicadas por el registro, una vez le sean comunicadas las modificaciones realizadas en los puestos por el órgano competente para acordar dichas modificaciones. Si una modificación en las relaciones de puestos de trabajo afectase a anotaciones anteriores en las que figuren datos de ocupación de puestos, se actuará de acuerdo con lo que dispone el presente reglamento para la modificación de anotaciones por otras posteriores con efectos retroactivos. Cuando se comuniquen actos administrativos o resoluciones al registro, para su asiento, y estos hagan referencia a puestos de trabajo que hubieran sido creados, modificados o suprimidos sin comunicarlo al Registro Central de Personal, este actuará de acuerdo con lo que establece el artículo 11, apartados 5, 6 y 7 del presente reglamento. En el caso de supresión de puestos de trabajo, incluidos los derivados de reestructuraciones administrativas, se dará cuenta al Registro Central de Personal de los efectos producidos en materia de situaciones administrativas y provisión de puestos de trabajo, para su anotación, dentro del plazo de 3 días indicado en el artículo 11, apartado 2 de este reglamento. El Registro Central de Personal mantendrá a efectos registrales los puestos de trabajo ocupados que se supriman, en tanto no se le comuniquen los correspondientes ceses de sus ocupantes. Las anotaciones de tomas de posesión en puestos para los que aún no se hubieran comunicado los ceses de sus ocupantes anteriores se acompañarán de asientos marginales en los que se haga constar esta circunstancia, y que serán cancelados una vez se anoten los correspondientes ceses. Cuando se modifique la denominación de departamentos ministeriales, organismos, centros directivos o unidades administrativas, o se produzca una reestructuración que no afecte a sus relaciones de puestos de trabajo, el Registro Central de Personal realizará las correspondientes adaptaciones con el fin de garantizar la coherencia entre las anotaciones registrales y las ocupaciones efectivas de puestos por las personas inscritas. Cuando se apruebe una reestructuración administrativa que afecte a sus relaciones de puestos de trabajo, los correspondientes departamentos ministeriales, organismos autónomos y entidades gestoras de la seguridad social, así como las entidades públicas empresariales y entes públicos que cuenten con funcionarios en servicio activo, comunicarán, lo antes posible al órgano competente para la aprobación de sus relaciones de puestos, la nueva adscripción de los puestos que hubieran sido afectados por la reestructuración, sin perjuicio de que, posteriormente puedan proponerle otras modificaciones. Esa información deberá aportarse, en todo caso, dentro del plazo de 2 meses desde la entrada en vigor de la nueva estructura, de modo que el Registro Central de Personal pueda garantizar la coherencia entre las anotaciones registrales y las ocupaciones efectivas de puestos por parte de las personas inscritas. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, sin que se hubiera producido la adscripción de puestos de trabajo a que refiere dicho apartado, y si esta circunstancia estuviera dificultando o impidiendo la coherencia de los asientos registrales, el Registro Central de Personal podrá requerir el cumplimiento de esta obligación al respectivo órgano competente en materia de personal, poniéndolo en conocimiento del órgano competente para la aprobación de sus relaciones de puestos, por si procediera su actuación. En el Registro Central de Personal se anotarán las tomas de posesión de los titulares de órganos directivos creados por Real Decreto, aun cuando todavía no se hubiera formalizado la aprobación de los puestos de trabajo correspondientes. Estas anotaciones deberán ser regularizadas una vez se efectúe la correspondiente formalización. 50 expedientes personales, certificaciones y derecho de acceso, art. 18. Se entiende por expediente personal u hoja de servicios al conjunto de asientos sobrantes en el Registro Central de Personal relativos a una persona. El Registro Central de Personal deberá garantizar que los asientos que conforman un expediente personal se correspondan con la información que le haya sido comunicada para su asiento,
de acuerdo con lo establecido en este reglamento. En los expedientes personales, no podrán figurar ninguno de los datos a que hace referencia el artículo 7, apartados 2 y 3, de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. El jefe del Registro Central de Personal expedirá a los interesados que los requieran certificación de sus expedientes personales. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso a sus datos de carácter personal, solicitándolo en la oficina central o en las oficinas delegadas del Registro Central de Personal, en los términos establecidos por la normativa reguladora de esta materia. Los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con competencia en materia de personal podrán consultar el Registro Central de Personal, solicitar aquellos datos que necesiten, acceder a los expedientes personales y obtener certificaciones de las inscripciones y anotaciones registradas, cuando lo hagan en el ejercicio de sus competencias y en los términos previstos por las leyes. 3.2.3. Obtención y disposición de información sobre recursos humanos del sector público estatal. Ámbito y naturaleza de la información, art. 20. El Registro Central de Personal dispondrá de la información necesaria a que se refiere dicha disposición, para el mejor conocimiento de los recursos humanos del sector público estatal y de su evolución. A tal efecto, se entiende por información necesaria aquella que, sin contener datos de personas identificadas o identificables, recoja periódicamente el número de efectivos del sector público estatal, su distribución, su coste, la procedencia de las altas, la causa de las bajas y aquellos otros indicadores que puedan precisarse para el cumplimiento de los fines indicados en el apartado anterior. Obtención de la información art. 21. El Registro Central de Personal obtendrá la información indicada en el artículo anterior, del siguiente modo. A la correspondiente a los recursos humanos comprendidos en su ámbito de inscripción, a partir de los datos contenidos en el propio registro, complementados si fuera preciso, por aquella información adicional que pudiera solicitarse a los órganos gestores correspondientes. B. La información acerca de los recursos humanos no comprendidos dentro del ámbito de inscripción del registro, mediante remisiones trimestrales por parte de los órganos responsables de los recursos humanos de los ministerios, organismos y entidades del sector público estatal. El Registro Central de Personal establecerá los formatos y contenidos detallados a los que deberán ajustarse las remisiones trimestrales de información, así como los soportes y medios de transmisión que deberán utilizarse. Los órganos responsables de los recursos humanos de los ministerios, organismos y entidades del sector público estatal serán responsables de la exactitud de la información aportada. El Ministerio de Administraciones Públicas podrá establecer con otras administraciones convenios para intercambiar información sobre recursos humanos, con el fin de poder disponer de la información indicada en el artículo anterior para la totalidad del sector público. Destinatarios de la información, art. 22. El Registro Central de Personal pondrá esta información a disposición de los órganos responsables del análisis y seguimiento de la evolución de los recursos humanos y su coste, para el cumplimiento de los fines que tengan encomendados, y especialmente de la Comisión Interministerial de Recursos Humanos del Sector Público Estatal, creada en la disposición final cuarta de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social.